todas las colecciones de lentes de sol del verano 2016. Ustedes ya saben que están en la óptica Estela Ginchuk. Pueden ir a cualquiera de sus locales en Montevideo o al que tiene abierto en Punta del Este todo el año. Le damos la bienvenida ahora a Carlos Servián, que se suma al programa de hoy. Es especialista en coaching. Bienvenido. Voy a usar una frase que dijiste, se ve que en alguna entrevista, Carlos. Mi trabajo es mostrarle dónde está a la persona y dónde quiere llegar. Porque si nosotros la tomamos, nos sirve también como una herramienta en esto de el autoconocimiento, ¿no? Si hablamos de inteligencia emocional. Imagino que es como la punta del iceberg. Y en verdad es una frase que la fui adecuando, porque yo hace 15 años que trabajo en coaching. Y siempre hago esta historia de que estuve en un casamiento reunido como toda la gente que no se conoce y la primera pregunta es, ¿qué haces vos? Sí. Y le dije que era coach. Ahí, 15 años atrás, hoy capaz que está más mentado. Y toda la gente me preguntaba y yo le dije que era el coaching y no llegaba a comprenderlo. Y después empecé a cambiar que era carpintero. Y ahí cometí un error, porque acá en este país el carpintero es muy codiciado. Siempre ha dejado un mueble a medio terminar. Sí, sí, no cumple el carpintero. Bueno, entonces yo dije que era un carpintero de puentes. Puentes de una orilla y de la orilla que yo deseaba llegar. Y construir juntos los peldaños para llegar al otro lado. O sea, una situación actual y una situación deseada. Trabajado desde la inteligencia emocional montones de veces con la automotivación. Ahí está. Vos hablaste de coaching justamente en el arranque del programa, ¿no? Claro, sí. Sí, yo en mi caso, a mí el coaching me cambió la vida, porque sí, sigo trabajando como psicóloga, pero mucho como coach personal y coach ejecutiva también. De hecho, los invito a todos, 28 de abril de 2016, Victoria, tenés que venir, vos Álvaro también, tienen que venir. Congreso de Autoestima y Liderazgo de Montevideo, en el Sheraton, 8 ponentes. Y Congreso de Autoestima y Liderazgo de Montevideo. Es la tercera edición, se nos viene llenando todas las ediciones. Carlos es el dado suerte siempre. Este año vamos a ver cómo lo metemos, pero la cuestión es que el coaching, sin duda, lo que está aplicando él, te ayuda mucho. Una de las partes del coaching es la inteligencia emocional, para ir de una situación actual molesta que tenés, que te incomoda. Hay algo que yo quiero trabajar. Se trabaja siempre desde la salud, ¿eh? No trabajamos, por ejemplo, si vemos una psicosis o algo, lo derivamos. Vamos a... Desde un estado saludable, salud, sano, de alguien exacto. sano, ahí está. Y de ahí se hace un camino, ¿no? No, pero yo me imagino el coaching como, viste, voy a citar a Pinocho, imagínate el año, ¿no? Que tenía el grillito, ¿cómo era la conciencia buena? Pepe Grillo. Bueno, te acompañas hasta qué punto a la persona, que no termino de entender el coaching, cómo se aproxima en la vida de las personas. Bueno, lo que yo siempre digo, el coaching acompaña en el compromiso de la persona. O sea, el coach está comprometido con el compromiso del coachee o del cliente. Por ende, si el coachee, que se conoce la persona que trabaja con un coach, no está comprometido, es decir, y trabajar sus propios valores. Me ha ocurrido con muchos deportistas a veces que vienen a trabajar la seguridad. Y la pregunta mía es clara, pero ¿tú sos seguro en tu vida? No. Entonces, digo, es coaching, no teaching. O sea, que se entrena el valor que tiene la persona y se busca algo que suplante. Bueno, no es seguro, pero es constante. Entonces podemos trabajar la constancia, la perseverancia, su amor propio, pero no su seguridad. Entonces, ahí es acompañarlo. Ahí que vas a la psicóloga, ahí la derivás. Sí, ahí... No, pero es interesante el poder sustituir alguna debilidad por alguna fortaleza. Bueno, otra de las opciones dentro de la inteligencia emocional, que en el coaching hablamos de fortalezas y no tan fortalezas. No de debilidades. No debilidades. Ah, mira. Y eso es lo que es la automotivación. Es que por lo general en los comportamientos siempre hay es lo mismo con un aspecto u otro. Ejemplo, yo puedo, de un lado está el egoísmo y del otro lado puede estar la generosidad. Y entonces no soy ni lo uno ni lo otro, pero puedo ir corriendo hacia un lado o hacia el otro de acuerdo a la identificación que haga
de cómo se da ese comportamiento en mí y cómo lo puedo transformar de un desvalor o de un menos valor, en la lógica que tú planteaste recién, y un mejor valor, ¿no? Sí. En la medida, entrenarlo. Obviamente entrenarlo, exactamente. Si Porque, pensamos, a ver, por ahí, ¿no? Si pensamos en el potencial de entrenamiento de las emociones o de la inteligencia emocional, una carrera, lograr una carrera en la vida, sea en el oficio, la profesión o en el deporte, porque una cosa es un momento concreto, una carrera determinada, un programa de televisión determinado, un juicio que ganaste determinado, y otra es la proyección de una carrera. Siempre hemos escuchado hablar por ahí que con el talento solo no alcanza, que hay otros componentes, Talante. ¿no? Talante. Más allá del talento, el talante. Bueno, Con eso. son distintas maneras de llamar, pero por lo que veo, No, pero por eso. a esto, el talento y talante. a estas otras herramientas emocionales que antes de renunciar por una calentura un día, lo pensaste 2 veces, te sacaste el ego de encima y decidiste continuar, no derrumbarte con el fracaso ni marearte con el éxito, pero todo eso es desde otro lado, no está en un manual. Bueno, ahora cada vez hay más manuales, ¿no? De inteligencia, pero emocional, pero sale de las entrañas, ¿o no? Sí, y hay una cosa importante con lo que tú decís, y es con referencia a lo que hablamos en este país, que como es una sociedad pequeña nos conocemos todos. Sí. ¿Y cuántas veces hemos oído, pero yo lo conozco, y cómo llegó? Si en el colegio era malo. Ah, es típico. Y Sí, y perdía bueno, los exámenes y aplicó- míralo ahora. Exacto, aplicó su inteligencia emocional, no su coeficiente intelectual. Porque el coeficiente intelectual, nacemos con un coeficiente intelectual y lo mantenemos. Lo único que podemos ampliar es la inteligencia emocional. ¿Sabés cuál es la duda que tengo, Carlos, con Sí. lo que vos planteás? Que si no se transforma el trabajo de coaching en una fórmula para tratar de llegar a ser lo que quiero ser. ¿Me explico? O sea, quiero tener éxito. Que yo ir y decirte, quiero tener éxito en el teatro. Claro. O sea, no es eso lo que vos haces. O No. sea, porque eso le pondría un componente medio, entre comillas, milagrero. Si se quiere, Claro, que ese no es es la el idea. propósito, Álvaro. Lo que sí trabajo es que alinee sus acciones con ese resultado. Con ese objetivo. Ahora, el resultado me puede gustar o no Ahí gustar, pero es alinearlo, sus fuerzas, hacia ese resultado. Que no te auto boicotees en el camino. Bueno, Totalmente. es que no es eso. Ahora que trajiste la palabra, el autoboicot, lo practicamos mucho, ¿no? Todos nos auto boicoteamos. Porque yo me imagino que lo que él debe hacer debe ser, bueno, yo quiero llegar a tal lado, por eso la construcción de puente de acá hasta Sí. allá. Pero en ese puente no es un camino de rosas, hay No. trabajo y cuando yo decaiga, supongo que está él para mostrarme las cosas que hice bien y las que quizás no hice tan bien para poder seguir caminando para llegar al otro lado. Eso es un error. Creer que el coach es el genio de la lamparita, no. El No, coach, genio, pero es el el que te coach es un identifica. acompañante, un guía, es un recipiente vacío que el cliente va llenando, pero nosotros no ponemos ni valores, ni creencias, ni opinamos, ni juzgamos. Y él solo, el cliente solo, nosotros lo espejamos, nos reflejamos y le contamos lo que dijo, repetimos lo que dijo. Entonces, cuando repetimos lo que dijo, él hace un aprendizaje y él ahí. Pero nosotros no podemos decirle, vos hiciste esto, y que él se dé cuenta, hacerle dar cuenta a él. No, él solito se va a dar cuenta. Esto es lo más interesante del coaching. Sí, ¿no? y abrir un abanico de posibilidades propias. Tal vez Con cuando... sus potencialidades. Claro, porque a mí me pasa, a ver, como yo digo, ¿no? A veces de afuera lo vemos más sencillo el problema. Entonces, a mí me pasa de que va una persona y yo digo, pero esto es facilísimo. Claro, es difícil para la persona. Ahora, yo no le hago tarot, le muestro sus propias posibilidades, abriendo un abanico de posibilidades, porque lo que ocurre cuando yo estoy encerrado en querer algo y no comprometerme con ese quiero, como decía Álvaro, es porque no estoy viendo otra posibilidad nueva. Entonces, por medio del espejo, es abrirle una nueva posibilidad por lo que la persona me dijo. Mediante la pregunta es poderosísima. El tema es que la mayoría de desde nuestra esfera racional, como lo escuché anteriormente en el otro bloque, desde la esfera racional queremos tener la respuesta. Pero yo digo,
qué interesante sería aprender a vivir en la pregunta. Y viviendo en la pregunta me daría desafíos nuevos. ¿Qué voy a crear hoy? ¿Cómo va a ser mi día hoy? Ahora, si yo ya me programo mi día, genero un estado de ánimo y mis emociones van a ser como yo lo generé. ¿Y no corro el riesgo de quedarme todo el día preguntándome y no haciendo nada? Me acuerdo Haciendo ¿O no? Me estás Creo que haciendo no. recordar... Yo creo que vivir en la pregunta es estar de un lugar de maestría ante la incertidumbre. Yo digo, hay religiones como por ejemplo Chopra, hay una parte en un libro que él cuenta la historia de su hijo que va a soplar sus 2 tortas. En la religión de Chopra se dice que hay una torta que yo despido el año que abandono y recibo mi nuevo año. Que en realidad sería, hoy estamos hacemos una fiesta de fin de año y la hacemos un 31. Si yo nací un 30, tengo un día de vida, no tengo un año de vida. Entonces, en esa despedir el año 53 y otra torta con el nuevo año, se hacen los deseos. En la primera, que es parte de la religión, también es en el año que pasó agradecer. Y en el año que viene hacer el pedido. Y el hijo de Chopra demoró en hacer el pedido. Y Chopra le preguntó, seré curioso, no me lo digas, ¿qué pediste? Y el hijo de Chopra con 18 años dijo que el año próximo sea más incierto que el que pasó. Eso es impensable acá en Uruguay, ¿no? O sea, ¿te imaginas que yo acá quiero tener la certidumbre de mis clientes, de asegurarme de que no salgan de vacaciones, de que vengan todas las semanas? Y es la incertidumbre, y eso me abre posibilidades. Esa es la pregunta. Bien, entiendo. ¿Puedo hacer otra pregunta? Hacé de cuenta que es tu programa. Yo los escucho. Y como solemos hacer siempre en estos temas y tantos otros, uno toma y capitaliza con lo que más se identifica, lo hacemos todos, es un ejercicio y hay cosas que por ahí uno descarta y demás. Y yo me venía sintiendo mucha letra. ¿Mucha? Mucha letra. Es decir, demasiados consejos, demasiados manuales, demasiada... algún mal hablado del otro lado, incluso hasta podrá pensar, demasiados curros nuevos con títulos rimbombantes. Sí. Que, perdonen que sea bien franca, ¿no? Sí. ¿No hay una forma de que uno encuentre en uno el poder? ¿O necesitamos de psicólogos, coaches, terapia de esto, tai chi, pichichu, tan débiles estamos? Capaz que la respuesta es sí, perdón. Pregunto. Yo creo que esto es milenario también, porque esto lo hacía Sócrates. Perdón, ¿cayó mal? ¿Te cayó no, mal? A mí me, no, porque el coach me a está mí me mirando encanta raro. la sinceridad. No, para nada. Y además siempre vas a tener personas que piensan diferente. Y es verdad, y también nosotros nos cansamos. Mira, el otro día lo hablaba, nos reunimos unos coaches amigos, entre ellos una persona que aprecio, que seguro lo conocen, Gustavo Rey. Sí. Es un coach amigo. Y yo le ¿Es decía, coach también? Sí, él Mirá. es coach también. Y yo le decía, Gustavo, yo ya estoy harta de que nos quieran poner en un lugar... De gurús, poco menos. De gurú, Sí. que no, que ya está, que somos personas comunes y corrientes, que tenemos nuestros problemas, que un día nos despertamos bien y otro día no tan bien, y que tenemos también problemas familiares y de todo un poco. Pero es verdad que tenemos herramientas y las llevamos, y es verdad que en general estamos positivos. La respuesta va por ahí, imagino. Han estudiado cosas que nosotros no. Claro, pero esto también me parecía importante aclarar, porque en un momento no quiero que se tergiverse esto tampoco. Que nosotros hayamos estudiado coaching o psicología y PNL y después otra cantidad de cosas que hicimos, no significa que tengamos más saber que todos ustedes acá. Esto es lo primero, justamente. Y yo creo que de ahí viene la sabiduría del coaching. Si uno es un buen coach, nunca piensa que su coachee o cliente sabe menos que él, para nada. Somos socios temporales que vamos a hacer un recorrido, y así como hacía Sócrates con sus discípulos, que no les contestaba con respuestas, sino que les contestaba con preguntas. El coach, exacto, la mayéutica de Sócrates. El coach es exactamente lo mismo, preguntar y repreguntar hasta que llega el conocimiento y la sabiduría. ¿Logro coherencia al final conmigo misma? De tanto en la repetición que hace el coach de lo que uno plantea,
Supongo que saltarán las incoherencias, ¿no? Sí. Y está bien también reconocer que somos vulnerables y que nos equivocamos y que hay incoherencias también. ¿Por qué pensar que vamos a hacer todo bien? Carlos, Leticia, una pregunta. Sí. ¿Cómo saber si una persona, por ejemplo, le vendría bien ir con un coach o debería ir con un psicólogo? ¿Quién es capaz de decir, bueno, esa diferencia y cómo guiarían a las personas de repente que están viendo y dicen, bueno, yo capaz que tendría que probar con un coach o capaz que tendría que probar con un psicólogo? Yo pongo un ejemplo, a mí me encanta ejemplarizar de la vida cotidiana, ¿no? Vos tenés un ejemplo maravilloso de una coachee, de una deportista. Con Lola. Sí. Sí. Ahí hay una demostración, digamos, de lo que se puede llegar a hacer. Y con 15 años, sí, ¿no? Exacto. Él no quiere decir, pero Carlos Servián es un referente en coaching deportivo. Sí, sí, él tiene una cantidad de deportistas muy conocidos que les ha hecho coaching y Por eso cité a Dolores, ganaron ¿no? medallas. Él no los dice, pero bueno, yo lo digo por él, soy una atrevida. Pero voy a hacer después un comentario de cómo cambia incluso un deportista en lo colectivo y en lo individual con la inteligencia emocional. Con referencia a... Yo le hago una pregunta y es una pregunta de quiebre. A las chicas le pregunto acerca de una caja de maquillaje y a los hombres de una caja de herramientas. Creo que todos tenemos una caja de herramientas en la casa. Sí, yo tengo. La compramos y ¿cómo estaba? Divina. Espectacular. Sí, brillaba. El tema es que a los años voy a buscar el destornillador y no está. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas, decimos? ¿Dónde lo dejé? Esa es una, no es la más frecuente. Ah, ¿no? Alguien metió la mano acá. ¿Quién me lo sacó? ¿Quién me lo sacó? Eso, Digo, ¿dónde lo guardé? Por eso, yo bueno, tengo por eso digo, que ahí ves los comportamientos. Entonces, yo digo, bueno, si alguien me dice, ¿quién me lo sacó? ¿O por qué no lo tengo? Capaz que requiere mucho el trabajo de tiempo atrás para ir a un psicólogo a trabajar por qué no lo tiene. Un coach dice, escuchá, ¿querés apretar un tornillo? Listo. En la caja de herramientas hoy no está. ¿Qué vamos a hacer? Una posibilidad es comprar otro, otra pedirlo prestado, otra agarrar un cuchillito ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo clarito, Victoria, con referencia a un psicólogo, un coach. También hay una historia que la patología es un límite y yo creo que el entrenamiento de un coaching debe diferenciar entre la patología y el acompañamiento. No, y ellos fueron, eso lo dijeron al principio, hablando siempre de personas, en principio, sin un diagnóstico determinado. Claro, a mí me toca... Y tenemos que hacer una pausita. Bueno, entonces después de la pausa. No, dale. ¿Es largo? No, para nada. No, a mí me ha tocado trabajar y trabajo en este momento en el acompañamiento de personas. Y con características particulares que tienen que ver con problemática de adicción. Y una de las cosas que he aprendido, no soy coaching o coach, no soy simplemente un acompañante en el área de la espiritualidad de la persona, tratar de encontrar ese camino hacia Acompañante adentro. terapéutico, es una profesión. Bueno, sí, también tengo el título, pero aparte de eso, creo que mi diferenciación es que yo camino al lado de otro. Y mi función no es salvar la vida del otro, es acompañar y caminar e interactuar con el otro. Y creo que lo más interesante que yo he aprendido en esta experiencia, que gente que viene muy dañada por la problemática de las drogas y las adicciones agudas, basta con que uno se ponga en su escenario, basta con que uno pueda escuchar, basta con que uno estimule a hablar, para que una rueda funcione. Y aquí tiene que ver con dos principios terapéuticos que son básicos para mí. Uno es la auto y la mutua ayuda. Yo tengo que ser protagonista de mi propia ayuda, de mi salir adelante, de querer salir, y también puedo articular con el otro esa mutua ayuda que tiene que ver con la experiencia. Aquí juega mucho ejemplo y atracción, ¿no? Totalmente. Yo no tengo una receta para salvar la vida a nadie, qué suerte. Ni sé si la tengo para mí. Pero en el camino voy aprendiendo y acompañando. No sé si eso tiene que ver con la profesión estrictamente que ustedes manejan, pero sí en lo que hace a lo emocional, yo he aprendido y me he enriquecido mi camino con las experiencias de los otros. Y a veces la experiencia del más dolido es la experiencia que
ayuda a sí mismo y ayuda a otro. Y en la medida que puedo articular mis recursos con los de otro, estoy haciendo una elaboración inteligente de mis emociones. Creo, no sé. Podemos ir a la Y yo digo que pausita. sí. Sí, pausa ya.